Bien, Víctor Hugo, hablando de Momo Venegas, Mauricio Macri, recordemos qué pasó el 1 de mayo cuando se hizo uno de los anuncios más relevantes, yo diría, para el 2017 en materia de generación de empleo. El gobierno piensa que con esto realmente va a resolver una crisis que en realidad tiene que ver con otro diagnóstico, pero ya avanzaremos hacia eso. ¿Qué es el Plan Empalme? Es una propuesta del gobierno nacional para que esos planes sociales, o mejor dicho, programas sociales que dependen del Ministerio de Trabajo fundamentalmente y del Ministerio de Desarrollo Social, se conviertan en empleo registrado, garantizando que ese monto que cobran beneficiarios, sean 1.000 pesos, 2.000 pesos o 4.000 pesos, como es la cifra más común en este caso la Argentina Trabaja, lo siga pagando el Estado. Y las empresas del sector privado que estén interesadas en contratar a este tipo de trabajadores paguen adicionalmente un salario que vendría a completar un ingreso mensual para esos trabajadores. Lo que venimos a mostrar hoy tiene que ver con ver en números lo que gran parte de la oposición, un sector también referido a los referentes de movimientos sociales, han planteado sobre las limitaciones de este programa. ¿Cuál es la principal limitación? Bueno, que en un contexto en donde el empleo registrado cae, es muy difícil que exista esta conversión de planes sociales a empleo registrado. Es decir, estamos hablando sencillamente de una reducción de costo laboral si esa conversión no existe. Vamos a mostrar concretamente un caso que es el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, un programa ampliamente extendido, vamos a ver, con 200.000 beneficiarios para 2015, y vemos cómo se redujo a medida que se generaba empleo en la Argentina. Entre 2011 y 2015, acá la última línea debería decir 2015, lo que tenemos es una tasa de generación de empleo registrado estrictamente del sector privado. No estamos contando al Estado. Para aquellos que creen que estas cifras están manchadas de empleo público, no es así, es solamente empleo privado. Todos los años 4%, 1%, 2013 0,75, el peor año 2014 en generación de empleo y 1,88, casi 2% de generación de empleo en 2015, el último año del gobierno anterior. ¿Qué pasó con uno de los programas paradigmáticos, ¿no? Uno de los planes sociales, para decir en esos términos paradigmáticos? Se redujo la cantidad de beneficiarios, ahora vamos a ver por qué, pero fundamentalmente se redujo. Teníamos 317.000 jóvenes que cobraban este plan o este programa y bajamos a 200.000, más de 100.000 jóvenes se fueron de ese programa, en una etapa en donde teníamos generación de empleo, una reducción del 36% del peso de los planes. Es lo que no se suele decir, que se suele omitir, porque se suele hablar de una gran cantidad de planes sin ver este aspecto que tiene que ver con la reducción. Vamos a una segunda placa, en donde yo quiero mostrar algo que para mí es fundamental, que tiene que ver con cuántos jóvenes, cuántos beneficiarios de estos programas se desvincularon, renunciaron, es decir, se fueron del programa porque consiguieron empleo registrado. Sí, ese dato existe, ese número existe y lo registra el Ministerio de Trabajo. Acá tenemos entre 2011 y 2016 ¿Cuántos jóvenes eran beneficiarios y se fueron porque consiguieron empleo? Un dato que para mí es muy interesante: 18.000 en 2011, 14.000 en 2012, 12.000 en 2013, 10.000 en 2014, 9.000, casi 10.000 en 2015 y solamente 3.800 en 2016. Pero ¿qué es lo más interesante? Es ver la tasa. ¿A qué me refiero? El porcentaje sobre el total del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo que se fueron. Básicamente hablamos de un 5%, entre el 5,71% hasta 2015 obviamente, al 4,83%, seguimos hablando de un promedio de 5% de esos jóvenes consiguieron empleo. ¿Qué pasó en 2016? Se destruyeron, recordemos, 40.000 empleos registrados y esa tasa cayó al 3,34%. Fundamentalmente porque esos jóvenes que estaban siendo beneficiados por un programa social no renunciaron a ese programa porque no conseguían empleo registrado. Es una caída del 61%, no sé si se llega a ver ahí, en cantidad de beneficiarios que se fueron. Para mí, Víctor Hugo, esto es relevante porque tiene que ver con el eje de la discusión. ¿Hasta qué punto es posible un programa que posiblemente tenga intenciones positivas? En algún momento el kirchnerismo lo hizo, en el año 2010 se ha alegado mucho ese argumento. Y digo,
¿Cuán posible es en un contexto en donde las empresas despiden, en donde no hay trabajo ofertado, que estos jóvenes que ascienden, como veíamos en la placa anterior, a 200.000 y no estamos sumando otros programas, consigan efectivamente empleo registrado? La verdad es que es muy difícil. Si eso no ocurre, lo que termina pasando, lo que termina ocurriendo, es que ese dinero que el Estado sigue subsidiando termina siendo nuevamente una transferencia monetaria indiscriminada, porque no se analiza como en el repro la situación de las empresas, se da a grandes, se da a chicas, se da a las que están bien, se da a las que están mal, termina siendo un subsidio a la contratación de trabajadores. Y por último, si bien hay una cláusula en el Plan Empalme que dice que las empresas tienen que contratar nuevos trabajadores, es decir, la nómina al 31 de diciembre de 2016 tiene que crecer, para que esa constatación exista, tiene que haber fiscalización del Estado Nacional. Ya fue débil en los años anteriores y en este momento la fiscalización, la auditoría laboral es totalmente débil, con lo cual también es dudoso hasta qué punto el Estado va a controlar el hecho de que no se tire un viejo por la ventana, si se me permite, alguien con antigüedad, alguien que sale caro, y se contraten este tipo de trabajadores que salen más baratos. Qué bien, ¿no? Gracias, Julia Estrada. Vamos a abrir nuestro capítulo internacional. Aquí está nuestro capitán, Pedro Brigger. Buenas noches, Víctor. Vamos a presentar a Matías y Por después... supuesto. Empezamos entonces, sí, por Matías Morales. Donald Trump llegó hoy a la ciudad de Nueva York en un viaje en el que se reúne en un portaaviones con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, a quien hace poco le colgó el teléfono cuando mantenían una conversación sobre los refugiados. Los neoyorquinos aprovecharon la ocasión para continuar las manifestaciones que se llevaron a cabo en las últimas semanas, reuniéndose en diferentes puntos de la ciudad. Las protestas se inspiraron en las que tienen lugar en América Latina, ya que se realizan en forma de cacerolazos y no tienen un eje central más allá de la disconformidad con el actual gobierno. Manhattan está paralizada por el operativo de seguridad, montado no solo para proteger al mandatario, sino también para evitar que los detractores se enfrenten a quienes lo apoyan.